Bueno, vamos a ir dando inicio. Les voy a invitar a todas las personas que se van conectando y que ya se conectaron hace un par de minutos, que hacia el final del webinar vamos a responder un par de preguntas para que vayan pensando, por favor, pues vayan teniéndolo en cuenta para que al final las podamos resolver con las expertas. Bueno, pues estamos felices de estar acá. Sé que es una sensación compartida con todas las panelistas. Les doy la bienvenida a todas las personas que se tomaron el tiempo para conectarse. Hoy vamos a hablar sobre cómo vamos en el cierre de la brecha digital con enfoque de género. Soy Sharon Durán, editora para Colombia de DPL News y especialista en STEM con enfoque de género. Y estoy feliz de acompañarlos, estoy feliz con este panel de lujo que tenemos. La idea de esta conversación es poder ampliar las perspectivas pues de género, pero también hacia entornos digitales, para que podamos crear entornos cada vez más inclusivos y que las mujeres no solamente tengamos ese rol de usuarias, que de alguna manera ya tenemos, sino que también nos convirtamos en esas personas que desarrollan, crean, programan y que se suman realmente a la transformación digital, generando, por supuesto, entornos donde nos podamos sumar. Eso es lo más importante. Agradecer también la participación de Alianza IN y de la comunidad de Más Mujeres sin Apps, que pues por supuesto permiten que tengamos esta conversación dentro del ecosistema digital y en donde cada vez más mujeres nos sumamos para conversar alrededor de este tema. Voy a ir saludando a nuestras panelistas para que ya podamos ir entrando en materia. Nos acompaña Catalina Escobar, cofundadora de Macaya ORG. Bienvenida. Patricia Elena Fierro, que es ingeniera electrónica y cofundadora de Skygrant Solutions. Andrea Giraldo, bienvenida, vicepresidenta de Personas y Cultura de Monster Lab. También nos acompaña Viviana Ruiz, líder del Laboratorio de Innovación de la Universidad Santo Tomás. Y Juanita, que no sé si ya llegó, creo que no. Ah, sí, ya te vi, Juanita. También nos acompaña Juanita Rodríguez, que es la directora de Asuntos Públicos de Binance, la exchange de criptoactivos más grande del mundo. Entonces, bienvenidas a todas. Quiero iniciar dando una cifra muy importante y es que de acuerdo a cifras de ONU Mujeres, en marzo de 2023, es decir, cifras muy actuales, cerca del 37% de las mujeres del mundo no tienen todavía acceso a Internet. Y además, el reporte global sobre brechas de género que presentó el Foro Económico Mundial en septiembre de 2022 indicó que a América Latina le tomaría cerca de 67 años cerrar completamente la brecha digital en caso de que inicie desde ya pues con iniciativas para implementarlo. Esto para iniciar una conversación y quiero darte la palabra, Catalina, que eres fundadora de Macaya ORG, para que nos cuentes desde cuándo se empiezan a dar estas brechas de género y desde qué edad, sobre todo en las niñas. Gracias, Sharon. Bueno, pues gracias a todas por este espacio. Es muy emocionante ver tantas personas conectadas y tantas personas preocupadas por este tema. Sharon, según los estudios que hemos estado analizando en los últimos años, porque este es un tema que nos preocupa enormemente a nosotras en Macaya, esta brecha empieza a darse en las niñas cuando están entre los 8 y los 11 años más o menos, que se empieza a presentar este sesgo alrededor de su rol en la tecnología y su potencial en la tecnología. ¿Y esto por qué se da? No porque las niñas no quieran y no puedan, sino que se da principalmente por un entorno que no está fomentando estos saberes y este potencial, un entorno que está lleno de estereotipos y que no está fomentando que las niñas adquieran de manera profunda las habilidades y que aspiren a tener carreras en STEM. Entonces, el reto que tenemos es enorme porque ya cuando las niñas tienen 17, 18 años, a veces es muy tarde. Entonces nos tenemos que devolver cada vez más al sistema educativo y el reto es estructural, porque el reto es de cambio de cultura y reto de cambio de paradigmas, pero allá es donde tiene que empezar nuestro trabajo. Ahí contesto tu pregunta, Sharon, y seguro ahorita podremos profundizar un poco en estos temas. Mil gracias.
Bueno, quiero hacer aquí una aclaración y es sobre las siglas STEM, porque vamos a estarlo usando a lo largo del panel, así que STEM significa Science, Technology, Engineering and Mathematics, pues con sus siglas en inglés. Algunas personas también lo usan con la A de artes, se escribe como STEM, para que lo tengan en cuenta las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, Catalina. Y ahora le quiero dar la palabra a Viviana, porque justamente, digamos que ya Catalina nos habló de que esta brecha se está creando desde los 8 a los 11 años, que es una edad muy temprana, pero justo Viviana, que es líder del laboratorio de innovación en la Universidad Santo Tomás, quisiera que nos comentaras ya cuando se llega a esta vida como del pregrado de la universidad, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder justo a esas carreras? Porque ya tenemos una brecha de niñas, pero ¿cómo lo enfrentan en su vida como de adolescencia? Y finalmente para elegir una carrera tecnológica, una carrera STEM, pero además, ¿cómo podemos lograr que más mujeres o que más niñas se incluyan si ya pasaron esa barrera de los 8 a los 11 años y ya vivieron esos estereotipos de los que nos hablaba Catalina? Gracias, Sharon, y un saludo muy especial a todas las mujeres que están hoy aquí presentes y a todas las personas que están conectadas. Bueno, pues Catalina lo mencionaba muy bien, ¿no? Todo parte desde esa brecha de sueños que tenemos en la infancia y es lo que puedo ser o lo que no puedo ser, y creo también que como educadora, como mujer, como mamá, ese punto de partida también empieza desde la casa. Es donde recibimos nuestro primer no muchas veces para poder involucrarnos en este tipo de escenarios. Luego de todo lo que nos contó Catalina, llegamos a un ambiente académico, de pregrado, de posgrado inclusive. La literatura y la propia experiencia documentan muy bien que existen varias barreras que enfrentan las mujeres para acceder a las carreras relacionadas con tecnología. Yo particularmente mencionaría 7. Rápidamente, la primera, los estereotipos de género, como Catalina también lo enunciaba, y esos prejuicios que tienen que ver con la mujer en el campo laboral, y justo desde la academia seguimos viendo una feminización de las carreras. Entonces, ¿dónde estamos las mujeres y qué enseñamos las mujeres? Sigue habiendo una mayor representación en las carreras de humanidades, de comunicación y que tienen cierto tinte de cuidado. Asimismo, en un segundo lugar estaría la falta de igualdad de oportunidades en trabajos de STEAM, y lo vemos hoy en día con el auge de la inteligencia artificial, de quiénes son los que crean la inteligencia artificial, quiénes están en arquitectura de datos, quiénes están en aprendizaje profundo y así sucesivamente, robotización, ciberseguridad, diseño de animación, y precisamente tenemos una subrepresentación femenina. Por supuesto, en tercer lugar estaría la brecha salarial, que suele ser un gran desmotivador para cualquier mujer, en donde a pesar de tener las mismas habilidades, capacidades y hacer un buen trabajo, pues la brecha salarial sigue siendo evidente. Cuarto sería la falta de modelos femeninos a seguir, y es que lo hablo con mis estudiantes, con mis colegas, y cuando no conseguimos ver mujeres en posiciones de liderazgo o trabajando en puestos que tienen que ver con tecnología, pues nos cuesta imaginarnos en esos roles. Por eso necesitamos muchos más modelos en estos escenarios. En quinto lugar, tenemos también este juego de vida familiar versus vida laboral y las tareas de cuidado que nos competen. En sexto lugar, sería la discriminación en el trabajo o las microagresiones que se siguen presentando cuando las mujeres llegamos a puestos de liderazgo. Hay como un tinte de cómo llegó ahí, y siempre hay una pregunta, como una agenda oculta, escondida de sesgos en la contratación, que sería la parte 7. Entonces, ¿qué es mejor, el hombre o la mujer? Si tenemos en un escenario competitivo de contratación, ¿a quién contratarían a pesar de tener el perfil? Como que, es mujer, entonces veamos otra hoja de vida, y siguen siendo escenarios que se repiten continuamente. Respecto a la segunda pregunta, entonces, de bueno, ¿qué hacemos? Ya tenemos claro que este es parte del escenario. Entonces, si queremos una inclusión digital, empecemos por entender que esa inclusión digital es donde caemos todas las personas, ¿no? Más allá de raza, clase, género y otras determinantes. Y para superar estas brechas y estas barreras, pues debemos seguir implementando iniciativas centradas en la inclusión, en la formación y en la promoción de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero también desde la educación ver esta STEAM como una metodología que es inter, multi y transdisciplinar para abordarse en diferentes áreas de conocimiento, para no reproducir nuevos sesgos de que si no es que se trabaja solamente con STEAM, como que no cabemos, sino que podemos empezar a trabajar colaborativamente para democratizar el conocimiento,
y por otro lado, no reproducir brechas como la intergeneracional, porque a veces tenemos una marca que se ve frecuentemente en las diferentes convocatorias, actividades de solo ciertas edades, como que si después de 25 años, ¿qué ofertas vamos a tener para estas mujeres? Si no tenemos 25 años, sino 30, 35 y en adelante, ¿cómo las podemos involucrar? Y esto también ayuda al cierre de brechas, entre ellas la brecha digital y la brecha digital de género. Muchas gracias, Viviana. Bueno, digamos que adicional a eso, quisiera decir que las mujeres, además, tenemos como esta necesidad de demostrar que sabemos. Me pasa, de hecho, en el estudio de mi especialización, que algunos son, que la mayoría somos mujeres y que de hecho cuando tomamos como el pregrado, el posgrado, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, la mayoría suelen ser mujeres y lo vemos conversado incluso en clase, en nuestras round table, que justamente las mujeres necesitamos demostrar que sabemos. ¿Por qué? Por este tipo de brechas que además son culturales y que están súper arraigadas a nuestras formas de ver o a quién imaginamos en los puestos de poder. En este caso, también quiero, digamos que ya hablamos un poco de la infancia, también un poco del modelo educativo profesional que nos hablaba Viviana, y ahora quisiera pasar a hablar un poco con Andrea sobre qué podemos hacer desde otro tipo de organizaciones, desde diferentes sectores, para poder abordar estas causas subyacentes que ya están, digamos, permeadas en nuestra sociedad, pero también que nos afectan ya, como bien lo decía Viviana, en la brecha salarial y que al final tiene otro tipo de estereotipos que son profundamente culturales. ¿Qué hacemos desde otras organizaciones? Bueno, digamos que para hilar un poquito con lo que hemos hablado, creo que primero es importante entender por qué persiste la brecha a pesar de que en los últimos años hemos hecho tanto énfasis sobre este tema y cada vez más organizaciones, gobiernos e instituciones se están involucrando en todo el proceso. Y aunque es algo bastante complejo de explicar e incluso de entender, digamos que conectando un poco los puntos, yo lo resumiría de la siguiente manera. Lo primero es que sigue habiendo segregación ocupacional. Entonces, Viviana nos habló un poco de cómo de pronto las ciencias STEM o esta subdivisión de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es limitada y todavía sigue siendo un campo donde no tenemos una mayor representación de género femenino específicamente y que seguimos estando súper representadas como mujeres en este sector. Pero esa no es la única segregación que hay. Al final, cuando vemos la brecha de género, la podemos ver en cualquier profesión, en cualquier estudio y en casi cualquier empresa, porque también están, que es el siguiente punto, todavía persiste la discriminación y el sesgo hacia cuáles son esos roles preconcebidos para las mujeres dentro de una organización, sea que la estemos fundando, sea que la estemos ayudando a crecer, sea que estemos influyendo un poquito más sobre cómo dirigir el negocio. Entonces, cuando existe esa discriminación, pues las mujeres van a enfrentarse a sesgos, sea conscientes o inconscientes, que eso es algo que todos tenemos y es nuestra manera biológica de responder ante la información que nos formamos ideas de acuerdo a la información que tenemos. Entonces puede haber concepciones normales de no, una mujer de pronto no debería ser líder porque va a tener una actitud muy maternal y va a ser muy pasiva y esa es mi idea, ese es mi sesgo y por eso yo de pronto no promuevo ese espacio dentro de mi empresa porque estoy acomodando una persona que no conozco sobre ideas preconcebidas. Ese finalmente es el sesgo. Entonces, cuando existen esos sesgos, independiente de dónde venga la persona, de cuál sea su línea de conocimiento, se va a enfrentar hacia cómo esos sesgos afectan la contratación, la promoción y la compensación. Porque al final también cuando uno está en una empresa mide los riesgos y eso me lleva al siguiente punto. Algo que no podemos dejar de hablar es la penalización por la maternidad.
ese es uno de los temas que, aunque hoy en día estamos viendo que menos mujeres están escogiendo la maternidad, por lo menos no tan jóvenes, y que lo han aplazado muchas porque precisamente quieren tener esa oportunidad de crecimiento, todavía vemos en distintos sectores como esa brecha salarial aumenta porque las mujeres se convierten en un riesgo. Es más, en la banca tradicional, y por eso me gustan tanto las fintech, todavía te miden a ti tu riesgo si eres mujer, soltera, si estás en edad reproductiva, y te comienzan a poner un montón de factores donde desde ahí, y ahí ni siquiera estamos hablando del tema laboral, comienzan a definirte, independiente que tú digas, ven, yo no tengo planes de ser madre, esto no es para mí o no lo puedo hacer. Y lo mismo cuando las mujeres pues buscan ayudas reproductivas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque al final eso todavía sigue estando como en el back office de muchas empresas pensándole, bueno, la promovemos, "Ay, pero es que justo se acabó de casar, seguro va a querer tener un hijo en un año, y pues si la promovemos ahorita, entonces nos va a tocar buscar el reemplazo, entonces eso es más costo, entonces mejor no". En cambio, el padre, independiente si han cambiado un poco los roles, independiente si son parejas modernas, independiente si el padre de pronto quiere quedarse en casa o quiere asumir la mayor responsabilidad, seguimos no teniendo eso en cuenta porque asumimos que hay unos roles también ya definidos, y ese riesgo y esas probabilidades afectan el negocio. Entonces, lo otro que también afecta la brecha de género es que por toda esa carga que nosotros tenemos, al final, muchas mujeres hemos tenido, o épocas o seguimos teniendo, donde no somos muy buenas negociando, y también estamos mucho como a la autodefensa. O sea, hay muchos estudios que nos han mostrado que las mujeres muchas veces negociamos menos agresivamente por salarios más altos, que aplicamos a posiciones menos porque si no cumplimos con el 90% de las aptitudes, decimos, no me van a seleccionar, ¿para qué? Mientras que los hombres escasamente cumplen un par de cosas y dicen, no importa, yo intento, yo me le miro. Y eso también se ve en que tampoco estamos accediendo a las oportunidades que nos están abriendo porque también tenemos nuestro propio bagaje, y eso, esa autodefensa también nos afecta significativamente los salarios, los factores culturales, tanto las expectativas. Si una mujer comienza a ser un poquito más agresiva en su negociación, la tildan de agresiva, y lo que siempre digo yo, tenemos una penalidad porque meten mucho el tema emocional, porque la mejor estrategia de marketing que ha sucedido es que no clasificamos la rabia como un sentimiento. Entonces, si un hombre está molesto en el trabajo es normal porque tiene rabia, pero no está siendo emocional. Pero si una mujer es pasional, sí la estamos calificando de emocional. Entonces, todo esto resulta en que hay falta de transparencia en las prácticas de pago. Y esos son los problemas que muchas empresas tienen y que ya varios gobiernos han comenzado a trabajar. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú en ciertos estados desde hace un año, tú tienes que publicar el salario de las vacantes y tienes que publicar un rango real, y pueden penalizarte fuertemente si no lo haces. ¿Y por qué lo están haciendo? Para que la gente hable de su salario, para que sepan que hay un rango para esta posición y que tú deberías estar en este rango, y si tú no estás en este rango, deberías tener una conversación en tu trabajo para saber qué es lo que está pasando, por qué no estás dentro de ese rango, qué no estás haciendo. Entonces, esa transparencia es una de esas cosas que todavía tiene mucho para trabajar, sobre todo las políticas de compensación. Esa es una de las áreas que yo más trabajo a nivel de todos los países de Monserrat, 16 de los 30 países que tenemos. Y parte de la estructura es tratar de ser transparente y saber que hay una manera justa para que no se perpetúen las disparidades salariales que vienen. Hay gente que no negoció bien, no quiere decir que entonces le voy a ofrecer el mínimo. Debería ofrecerle lo que está en el rango para no ahorrarme plata, sino porque es lo justo. Debería buscar una paridad. Y bueno, pues al final, y un poquito alargándome la respuesta, creo que igual abordar las causas subyacentes de la brecha, ya hemos mencionado que, y para mí creo que ya lo hemos mencionado en otros espacios, viene desde la familia, viene desde las personas que nos dicen en nuestro contexto qué podemos o no podemos hacer, porque al final nosotros somos una parte de Nurtura, que es todo lo que nos cría en todo nuestro contexto, y otra parte de Natura, que va a ser nuestra genética. Y si tenemos un ambiente donde podemos florecer, va a ser un camino muchísimo más fácil si no conocemos los límites o los peros. Y yo sé que ahorita Patricia va a contar un poco de eso. Eso nos va a ayudar muchísimo más. Pero también, si ya hablamos de programas puntuales, no solo empresas, sino como la unión entre organizaciones, gobiernos y empresas, es implementar programas de diversidad e inclusión desde la familia, desde la educación. Si los papás no se lo creen, los niños no lo van a creer.
y al final implementar programas no, y esto es un poco controversial, pero es lo que yo he visto que funciona más y es cuando enfocamos esos recursos a una población que está lista para recibirlo. Pueda que queramos decir, no sé, internet para todos, claro, qué maravilla que todos. Pero si al final tenemos internet para todos, pero no todo el mundo tiene acceso a computador, no todo el mundo tiene acceso a educación, no todo el mundo lo va a usar, no todo el mundo va a poder implementarlo, no estamos en verdad proveyendo oportunidades. Estamos dando una herramienta sin un framework o sin una estructura que vaya a permitir usar ese recurso. Entonces estamos apostándole a muchas cosas, como un mar de posibilidades, pero con un centímetro de impacto en verdad. Si enfocáramos los planes a poblaciones que estamos trabajando focalizadas, que tenemos un plan de 0 a 100, donde está el seguimiento antes, el seguimiento después, los resultados podrían verse mucho más. Sería un impacto al inicio un poco más pequeño, pero tendría mucha más posibilidad de durar en el tiempo. Eso con realizar auditorías de equidad salarial que fuera obligatorio para empresas, para ciertos tamaños de organizaciones, que haya un revisor externo, así como tenemos revisoría fiscal, que hubiera un revisor que lograra mantener, y hay unas empresas, por ejemplo, las certificadas B, dan estos datos para asegurarse que tienen unos números que tienen sentido, promover esas prácticas, fomentar arreglos de trabajos flexibles, porque al final los cuidadores, los principales cuidadores, muchas veces todavía terminan siendo las mujeres. Entonces, si ya sabemos que eso es así, pero queremos apoyar, pues miramos qué es. Y cuidador no es solo no es solo hijos, es familia, es mascotas, es pareja, es cualquier cuidador, porque es algo que igual sigue estando dentro de nosotros. Y finalmente, los programas que van ligados un poco a lo primero que dije, fomentar esos programas como de tutoría y patrocinio, donde en verdad podemos conectar las personas que quieren, que están listas para aprender, con personas que han pasado por esa trayectoria, que les den como un hack y les cuenten cosas que han funcionado, casi como un mentoring, no para ser Extrañaste a Miami. poquito, no sé cómo decirlo, no porque no lo podamos hacer solas, sino porque necesitamos esa motivación y esa validación. Si alguien ya sufrió todas las batallas, ¿por qué no compartir ese conocimiento? Y por qué no contar qué nos ha servido para así poder perpetuarlo. Entre más nos hablemos, más nos contemos cosas, la transparencia cada vez va a salir más y seguramente va a ser un proceso un poquito menos, menos difícil de lo que es actualmente. Gracias, Andrea. Bueno, digamos que es importante que tengamos en cuenta que esto es un proceso que no es solamente adaptar el entorno, sino también es una invitación a las mujeres, de que nos sintamos más seguras, de que si no cumplimos con el 99.9% de las opciones de la lista para aplicar a un trabajo, a un ascenso, igual se animen, lo hagan. Nos sucede también mucho en DPL que a veces queremos hacer paneles completamente de mujeres y confirman, pero luego de repente pasa algo y nos cancelan y luego todo se nos dificulta porque la opción de reemplazo que proponen usualmente son otros hombres y pues ya no podemos hacer este tipo de paneles. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso y es una invitación para todo el sector, pero también y principalmente para las mujeres, que nos creamos que en realidad Hola, hemos mi trabajado princesita suficiente hermosa, ¿y te para duele este la tipo pancita? para tener estas oportunidades. Les Ah, voy a pedir, porfa, a las personas que se van sumando que pongan los micrófonos en silencio cada vez que se van sumando para que podamos escuchar a las panelistas. Bueno, y para continuar justamente con eso, le quiero hablar a una persona que lleva 25 años en este sector. Inició sus estudios en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones hace 25 años y Patricia ahora es ingeniera electrónica, por supuesto, y cofundadora de Skygrant Solutions. Patricia, tú tienes, digamos que, una perspectiva muy holística, muy completa sobre esta evolución que ha tenido, digamos que la tecnología, pero también el cierre de la brecha digital. ¿Cómo percibes tú esa evolución? ¿Sí tenemos una evolución o definitivamente no la tenemos? ¿Y qué nos puedes decir también con esa experiencia de 25 años en este sector? Cuando yo escucho 25 años ya me siento como muy anciana, oiga, ¿qué es esto? Todo No, ese no tiempo son ha pasado. tantos. Son un montón. Bueno, la verdad es que arranqué a estudiar muy chiquita, como de 15 añitos, entonces eso cambia la perspectiva, pero bueno, en esa época, en realidad entré de 15 años a la universidad
no me pregunten por qué mi mamá me puso a estudiar muy joven en el colegio y bueno, éramos muy pocas mujeres, la verdad. Éramos 4 mujeres y 70 hombres. Y como tú decías, Sharon, eh, el esfuerzo por demostrar que sabemos, que podemos dar la talla, que podemos estar a la par, resolviendo problemas complejos desde lo racional con los hombres, a mí me tocó muy duro en esa época, o sea, de verdad, yo estudiaba como 10 veces más para demostrar que yo sí podía hacerlo. Y yo creo que parte de lo que he estudiado toda mi vida, que he sido muy nerd, es esa necesidad que tenemos de demostrar que somos también capaces de dar la pelea en el buen sentido, ¿no? En escenarios que son muy técnicos con otros hombres, incluso a soluciones que son muy brillantes y muy innovadoras, que antes eran reservadas para el género masculino exclusivamente. Entonces, ha sido una carrera, digamos, ardua el ganarme los espacios que me he ganado a nivel empresarial, a nivel de las empresas donde he trabajado, a nivel de las empresas que he liderado. Hoy con Skygrid Solutions en Canadá, una empresa de corte tecnológico, una empresa que está, digamos, rompiéndola en una solución diferente a lo que tienen las grandes en cloud computing, en virtualización. Es algo complejo de explicar. Cuando a mí me pasan cosas extrañas y es que creo que sí ha habido una evolución. Yo ahora veo más, hay una evolución, pero en algunos, no sé si círculos quizás, círculos donde desde la casa se promueve el estudio de carreras STEM, pero también yo veo niñas que hoy dicen, mejor, venga, mejor soy youtuber o mejor me dedico a hacer algo más light en mi vida porque la tecnología te permite hacer cosas más light, aunque uses la tecnología, pues digamos, comunicar, para nosotras se nos da más fácil, ¿no? La comunicación y el hablar frente a una cámara, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que se ha cerrado un poco la brecha, ya ahora veo más niñas en las carreras STEM, pero creo que todavía nos falta bastante y romper ese miedo a que me van a pagar menos, a que me va a tocar estudiar más, a que como decía Viviana, oiga, si esta mujer llega a un cargo de dirección, hay unas preguntas ocultas por detrás que le habrá tocado hacer, ¿no? Y esa es la realidad a la que nos hemos venido enfrentando nosotras las mujeres en todo este tiempo, y yo siendo ingeniera y trabajando muy, muy en el área técnica toda mi vida, de botas, casco y demás, cuando trabajé en Ecopetrol y en temas muy técnicos, eh, eh, cosas que me pasaron como que, ay no, usted no puede cargar eso porque usted es mujer, venga, yo puedo, o sea, espere, déjeme que yo puedo. Entonces, sí hay algún paternalismo en esa relación que tienen los hombres con nosotras en carreras técnicas. Hemos mejorado, pero creo que nos falta todavía un camino importante por recorrer. Yo veía, por ejemplo, en Canadá, el 50% de las empresas son lideradas por mujeres, empresas de tecnología. Y decía, en Colombia estamos todavía muy lejos de esto, ¿sí? Y se han hecho muchos esfuerzos y se siguen haciendo esfuerzos, pero quizás, como decía Andrea, quizás no nos estamos enfocando donde es, quizás estamos haciéndolo a nivel muy masivo y no nos estamos enfocando en ese nicho o en ese grupo donde esos recursos que quizás se están dedicando podrían sacársele más provecho. Entonces, aunque haya más mujeres ahorita estudiando carreras STEM, todavía nos falta un montón y bueno, el papel de nosotras, las que estamos aquí en este panel y tantas mujeres conectadas que trabajamos en temas TIC, es motivar a esas niñas y decirles, oiga, sí se puede, oiga, venga, usted sí va a triunfar, no solamente siendo youtuber y todas estas cosas, sino estudiando una carrera que requiera meterle este tema racional, usted sí puede hacerlo. Lo hemos hecho varias, entonces creo que ese es el legado que podemos dejar nosotras, las que somos más viejitas en esta materia. No, viejita para nada. Y aparte, como está la tecnología en este momento, miren, lo que nos queda a todas en este webinar, como las panelistas, tanto como las que nos están escuchando, lo que nos queda es muchísimo camino. Y por eso dejé en esta primera ronda de últimas a Juanita Rodríguez, ella es directora de Asuntos Públicos de Binance,
Y Binance es una empresa que de alguna manera le ha apostado mucho al futuro, o sea, los criptoactivos en general van a ser un tema del que no hemos parado de hablar hace al menos 5 años, si les digo un poquito más, pero para futuro vamos a hablar de blockchain y de criptoactivos un montón en el futuro. Juanita, bienvenida. ¿Y tú cómo ves el panorama de género en la industria cripto y en la industria blockchain, que justamente es una industria de futuro? Sharon, mil gracias, un saludo para todas, qué rico estar en estos temas que me encantan. Bueno, pues este tema, justamente hemos estado hablando un poco de toda la brecha de género que hay en temas de tecnología, pero también mencionaban la brecha de género que hay en temas de acceso al ahorro, acceso a cuentas bancarias, al sistema financiero. Y yo creo que el mundo cripto justamente junta es lo malo de esos dos mundos eventualmente, podría ser, y por eso tenemos que trabajar para atraer más mujeres al mundo cripto. En el mundo cripto tenemos más o menos 37% de inversionistas cripto que son mujeres nada más. Es decir, ahí ya tenemos una brecha enorme. Y eso lo juntamos con la brecha en tecnología, en donde nosotros tenemos más o menos 30% de participación de mujeres de manera general, pero cuando hacemos un zoom en temas de blockchain en particular, estamos hablando más o menos del 13%. Y ahí es donde decimos tenemos que hacer algo para atraer más mujeres. ¿Y por qué digo yo este tema del acceso a la financiación, a las cuentas bancarias, a este mundo financiero? Pues empieza a repetir un poco en el mundo cripto. Si ustedes se fijan, más o menos en la mitad del mundo hay todavía restricciones para que las mujeres puedan abrir sin problema una cuenta bancaria. O pues la pueden abrir, pero muchas veces así la puedas abrir a nombre de una mujer, el que decide es el marido, el hermano, el papá, de qué va a pasar con esos recursos. Pero también veíamos hace un ratico que nos contaba una de nuestras compañeras de panel que justamente lo chévere de las fintech es que vienen a romper con algo que ha pasado siempre, y es este sesgo de que a las mujeres les prestan menos, porque además nosotras por lo general tenemos menos capacidad de demostrar que tenemos una entrada fija, porque normalmente trabajamos menos horas, trabajamos porque tenemos que cuidar a nuestras familias también, por eso es tan importante que haya un reconocimiento del trabajo por horas para las mujeres, digamos, de cara a la reforma laboral, porque es lo que nos pasa a nosotras las mujeres, y normalmente entonces accedemos a créditos en donde nos prestan menos, de la misma manera, más que nos pagan menos, pues eso se deriva también en que al final nos presten menos. Entonces yo creo que esto al final se vuelve una gran oportunidad que tenemos en el mundo Web3 y en el mundo de las criptos para tener eso, primero eso perfectamente claro, y generar políticas que hagan que atraigamos más mujeres. Pero estamos al peor de los mundos, por lo menos en Colombia, porque en Colombia tenemos solamente un 8% de apropiación de la tecnología de blockchain en las empresas. Eso nos dice la ANDI, 8% de las empresas en Colombia dicen conocer o trabajar con la tecnología blockchain. Entre conocer y trabajar hay una brecha también enorme, pero entonces nos falta también hacer un esfuerzo muy importante para entender las ventajas que tiene esta tecnología, más cuando dicen que va a ser el nuevo Internet. El Web3 viene justamente a reemplazar el Internet tal y como lo conocemos hoy en día, y necesitamos que las mujeres hagan parte de esa conversación. Pero en el mundo cripto también necesitamos tener justamente las ventajas de esta tecnología, las ventajas de la innovación de las empresas fintech, que nos permita atraer más mujeres y cerrarles las barreras que han tenido históricamente. Por eso es tan chévere la cantidad de iniciativas que tienen hoy empresas fintech que buscan que haya otros parámetros para prestarle no a las mujeres, por ejemplo, además porque al final nos prestan menos, pero siempre en todos los estudios dicen que las mujeres pagamos mejor, ¿no? Nos morimos antes de quedarnos con una deuda. Entonces, eso es clave verlo y tener como otro tema, otra manera de acceder a la información, y por eso todo este tema de Open Data es tan importante en el Plan Nacional de Desarrollo, porque nos permite tener acceso a otro tipo de información, a lo que pasa en las redes sociales, y que esto alimente la posibilidad de que nos presten plata o no. Entonces, Binance, ¿qué ha hecho? Justamente porque entiende esta dificultad. Binance es, en el mundo hay más o menos 10.000 empresas que trabajan en estos temas cripto y blockchain, y hay más o menos 292 en el mundo que tienen una founder o una co-founder que es mujer. Binance es una de esas. Aquí en Colombia FinTech somos 12 empresas que trabajamos en blockchain y en cripto, que hacen parte de la asociación,
y de esas 12, solo 2 tienen founder o co-founder mujeres. Binance es una de esas. Entonces uno entiende esa responsabilidad que tiene como esta empresa de atraer más mujeres, y por eso creemos que es a través de la educación en materia financiera, pero la educación también en temas de blockchain. Y el año pasado Binance destinó $2 millones y otorgó 36,000 becas solamente a mujeres para que entendieran qué es Web3 y hacia dónde vamos. Y lo bueno es que ese programa está llegando en este momento a Colombia, e hicimos una alianza con la Universidad de los Andes en la que próximamente vamos a estar abriendo un programa de becas en donde de 24 cupos, 15 son específicamente para mujeres. En ese lanzamiento de ese primer acuerdo nos acompañó Patricia inicialmente, vino gente que mandó Viviana desde Villavicencio, pero ahorita ya vamos en ese siguiente punto, tenemos las becas aprobadas y dentro de poco vamos a contar cómo se van a dar, porque son solamente para mujeres, 15 de las 24. No dijimos que las 24, la verdad nos dio susto tener 24 mujeres que se le quisieran meter del todo a estos temas de Web3, de blockchain, a desarrollar en Solidity. Entonces dijimos, vamos poco a poco, 15 de las 24, vamos a lograr. Y quisimos arrancar con esto, y es un poco el esfuerzo que hace Binance por ser un líder en el tema, mostrar que sí se puede, pero también jalonar. Y yo creo que es muy importante que jalonemos, y se jalona realmente es a través de la educación, y tenemos también Binance Education, que busca también tener unos programas abiertos en nuestro Binance Academy, abiertos para que todo el mundo pueda aprender también cómo es este mundo de meterse en cripto, cómo es el tema de la inversión, cómo se hace trading en cripto, cómo se hace de manera segura, y ahí donde estamos invitando también a que las mujeres hagan parte de este ejercicio. El mensaje es: en cualquier lugar en donde estés, abre posibilidades para las mujeres. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, de mostrar además las que lo lograron antes, pero de ver cómo también podemos abrir el espacio para que otras vengan detrás. Si ya tenemos una founder mujer, ¿cómo vamos a lograr con la educación tener muchísimas más founders que sean mujeres? Y además lo que dicen todas de este síndrome del impostor, que estudiamos más duro, que como nos han dicho tantas veces que no somos capaces, yo creo que ha sido una oportunidad, y hay un sector tecnológico en donde esto sí que se ha demostrado que ha sido una oportunidad. Es el sector de la ciberseguridad en particular. Durante muchos años las mujeres estábamos más o menos en un porcentaje del 11 al 13%, ahora estamos más o menos en el 24%, pero lo bueno que tienen los estudios es que nos dijeron tantas veces que eso no era con nosotras, que nosotras nos podíamos meter en el mundo de la tecnología, pero menos en el de ciber, porque ese sí que es más misterioso y de encapuchado hombre gordito, además, porque así es todo el cliché alrededor del tema. Nos dijeron tanto que no podíamos, que nos preparamos más, nos levantamos más temprano, pasamos los exámenes, estudiamos más, y hoy está medido. Las mujeres millennials tienen más certificaciones y más estudios que los hombres de su misma edad, y por primera vez estamos ganándole a los hombres en llegar a algunos cargos directivos. Entonces ya el mundo de la ciberseguridad comienza a lograrlo gracias a programas además diferenciales, por ejemplo el de Hacker Girls, que este año se ganó un premio, todo lo que ha hecho la OEA a través del Cyberwoman Challenge, y eso hace que de manera particular en Latinoamérica es donde hay más mujeres contestando la encuesta que se hace anualmente del del Cybersecurity Workforce Report. Entonces, de alguna manera, estas cosas funcionan. Lo que tenemos que hacer en nuestras organizaciones es, no importa el papel que tengamos, tratemos de hacer algo que permita mover la aguja. Bueno, Juanita, pues muy interesante todo lo que nos cuentas, porque además estamos respondiendo justamente a las necesidades de futuro. Y antes de darles un dato súper importante para que sigamos con nuestra segunda ronda, quiero recordarles a todas las personas que están conectadas, que además cada vez que vuelvo a ver el numerito veo un número más grande, me encanta. Si se sumaron hace poco, bienvenidos, y aprovecho para decirles que vamos a resolver preguntas al final del panel para cualquiera de nuestras panelistas, así que por favor anímense y pregunten cualquier duda que tengan. Quiero contarles, justamente conectando con lo que estaba diciendo Juanita, que Naciones Unidas asegura que para 2050 el 75% de los trabajos en el mundo, sin importar cuál sea tu género, van a estar relacionados con áreas STEM. Y uno de los más prometedores, por supuesto, que todo el mundo está hablando de este asunto, es por supuesto la inteligencia artificial. Pero con la inteligencia artificial tenemos un rezago, por llamarlo así, y es que en este momento
solo el 22% de los puestos que se ocupan en inteligencia artificial son puestos que están ocupados por mujeres. ¿Y qué pasa? Que esto no solamente es lo que está sucediendo actualmente, sino que las mujeres que ya en este momento están estudiando alguna carrera STEM y que se van a dedicar luego a la inteligencia artificial, pues nos va a tomar un tiempo hasta que lleguen a ese cargo, si por ejemplo en este momento están en el pregrado, y para ese momento es cuando ellas van a poder como alimentar las bases de datos de la inteligencia artificial, lo cual nos ha generado también una serie de sesgos dentro de las mismas tecnologías. Esto es un asunto bastante grave porque justamente y parte de las conclusiones que tenemos en este panel es que no es una brecha, son muchas brechas en muchos entornos y parte de eso es la tecnología, que se puede disminuir, por supuesto, si tenemos trabajadores y equipos de trabajo mucho más diversos. Por eso le quiero preguntar justamente a Catalina, que desde Macaya ORG hacen justo laboratorios de innovación y de inclusión, donde se experimenta también un montón sobre todos los temas STEM. ¿Por qué consideras o por qué le dirías a la gente que es importante tener equipos de trabajo diversos en las empresas de tecnología? Gracias, Sharon. Me pasé para el celular porque se me estaba desconectando el computador, pero bueno, aquí somos multitecnología. También quería decirle a Patricia que yo comparto plenamente su experiencia en un pregrado masculino. Yo soy ingeniera mecánica, también estudié en los 90s, entonces pues realmente lo viví en carne propia lo que es una mujer en tecnología desde muy temprano, una mujer en ingeniería y en entornos pues altamente masculinos. Entonces empatizo contigo en todo eso y sí creo que uno se dedicaba más para demostrar que era mejor, no igual, mejor. Pero volviendo a tu pregunta, Sharon, miren, yo creo que este tema de las mujeres en el desarrollo de la tecnología tiene implicaciones más allá de promover la diversidad y la inclusión. Y se ha vuelto cada vez más claro que si las mujeres participan activamente en el desarrollo de la tecnología, esto puede llevar a soluciones tecnológicas más seguras, más éticas, más diversas. Porque la perspectiva y la experiencia de las mujeres puede ayudar a identificar posibles puntos ciegos en el diseño de la tecnología que además puedan dañar a poblaciones vulnerables o incluso violar derechos humanos. Entonces, para irnos al otro extremo, si toda la tecnología hoy en día y todas las aplicaciones y sitios web son desarrollados por hombres blancos en Estados Unidos o en Europa que están entre 20 y 30 años, pues las soluciones tecnológicas van a llegar a ese grupo poblacional, lo que va a seguir aumentando las brechas porque entonces las personas, y estoy aquí hablando ya también de una población diversa que se sale de ese estereotipo, pues la tecnología no va a estar diseñada para esas personas. Entonces se vuelve como un efecto bola de nieve que tenemos que empezar a reversar trayendo o teniendo equipos más diversos a las empresas de tecnología. Y hablo en general de diversidad porque es que no es solo mujeres, es también todo tipo de poblaciones, o sea, mientras más diverso sea un equipo de TI, esa solución que se crea, pues va a poder ser usada por una población más diversa. Entonces, básicamente hoy en día también es fundamental que se tengan estas consideraciones de derechos humanos en el desarrollo tecnológico, es de lo que casi nadie habla, pero nosotros en Macaya ya estamos empezando también a hablar de esto, porque la participación de las mujeres en la tecnología ayuda a garantizar que se tomen en cuenta las consideraciones de género, lo que lleva a resultados más equitativos y justos para todos. Entonces, realmente no estamos hablando ya ni siquiera de diversidad de género, sino de derechos humanos para fomentar y apoyar la participación de las mujeres en el desarrollo de la tecnología. Y obviamente la inteligencia artificial, pues como que exacerba todos esos retos porque si una solución basada en inteligencia artificial no tiene en cuenta la perspectiva de género, pues entonces esa solución misma va a seguir reiterando esas brechas y esos mensajes que nos llevan a la equidad. Con eso termino, Sharon. Muchas gracias.
Súper importante todo lo que mencionas, Catalina, y es que sí, justamente parte de atender esta necesidad no es solamente atenderla desde una sola perspectiva, sino tener justo una perspectiva holística sobre cada situación y definitivamente, en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, entrenar desde el entrenamiento de la inteligencia artificial, contar con equipos diversos, es la única garantía de hacer un cambio en la repetición de este tipo de patrones. Y sobre esto me quiero regresar un poco con Viviana para que nos cuente justo desde la academia qué estrategias se están diseñando para motivar que más mujeres, que más jóvenes vayan llegando a estas carreras STEM y se sumen también a este tipo de laboratorios, porque no solamente es la academia como una cátedra, sino también a los laboratorios, a todas las iniciativas que les permitan también a ellas crear sus propias empresas y de hecho en el futuro poder ser las fundadoras, como tanto mencionaba ahorita Juanita. Viviana, te escuchamos. Sí, Sharon, súper, muchas gracias. Y es que todo lo que se ha comentado hasta ahora y nos lleva acá es muy importante porque tenemos que reconocer que las formas de aprender han cambiado y no necesariamente las formas de enseñar. Entonces, entre lo uno y lo otro, entendemos también que la academia no son solamente las instituciones como las hemos concebido históricamente, sino que además, luego de la pandemia, estas formas de aprender empezaron a democratizar el conocimiento porque están de acceso abierto y colectivo a un clic. Entonces, muchas de las habilidades digitales que se necesitan en el mundo de hoy y que a veces esperamos adquirirlas solamente con un pregrado, con un posgrado, con algo técnico, empiezan a aparecer todos estos megaproyectos, como tú mencionas, Sharon, de diferentes laboratorios, que en Colombia además tenemos una representación magnífica de mujeres que han generado propuestas de educación y de fortalecimiento de habilidades digitales para la vida, como lo mencionaba ONU Mujeres en la celebración del Día de las Niñas en las TIC, porque realmente no debemos pensar en que son habilidades digitales para la carrera o para la clase, que sigue siendo un juego de la academia para los estudiantes, no importa su nivel de estudio. Seguimos, si se quiere, en una suerte de lucha por pasar, no por aprender. Y además tenemos algunas habilidades que nos enseñan en las instituciones, como todas las que estaba mencionando Juanita, como todo lo que mencionaba Patricia, como André estaba diciendo hace un rato, todo lo de fintech sigue sonando muy raro cuando estamos en la universidad y especialmente si lo empezamos a ver, como decía Juanita, y hacemos Zoom en diferentes regiones, pues no es lo mismo en todos los lugares de Colombia. No es lo mismo hablar de centro, de Bogotá, de Medellín, hablar de, por ejemplo, Villavicencio. Y eso tiene que ver con la brecha digital, tanto en acceso, uso, calidad, como también con la brecha digital de género, de que no es lo mismo como usan las mujeres la tecnología en algunas ciudades del país, en algunas zonas rurales, y eso también tiene que ver con el acceso. Por otro lado, cuando hablamos de la academia que se está logrando hacer desde aquí, pues tenemos 5 puntos muy importantes que quiero resaltar. En primer lugar, es una concepción de educación en igualdad de género no solo desde la academia, sino desde las casas. Es precisamente cómo debemos educar distinto, porque es que todo tiene una historia, todo tiene un comienzo y no podemos pelear eternamente con la historia, sino desde el cuidado, desde la realidad, cómo educamos distinto en igualdad de género es clave y para eso debemos estar sincronizados tanto desde las familias, la escuela, colegios, universidades, técnicos, etcétera, hasta el nivel profesional. En segundo lugar, pues por supuesto necesitamos trabajar un modelo de orientación libre de estereotipos, donde no nos encasillemos a qué deberías hacer tú por ser mujer o por estar en una carrera como comunicación, sino pues claro que sí, estudia comunicación y además aprende de fintech y de blockchain y de ciberseguridad porque es una realidad y esto va a seguir apareciendo de manera exponencial en todas las áreas de conocimiento, o sea que nada sobra. Seguir aprendiendo y nuestro poder femenino, digo yo, es no parar nunca de aprender. Por otro lado, tenemos en tercer lugar, bueno, promover más formación técnica y digital para las mujeres, y eso también tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y está contemplado en todas las submetas del objetivo de desarrollo sostenible número 4, en los de la educación de calidad, promueve también todo el entorno digital y las habilidades con TIC para las diferentes áreas de conocimiento.
Y para eso es súper clave algo que ha venido pasando, sobre todo con mucha más fuerza desde la pandemia, que es ofrecer mentorías para mujeres en carreras STEAM. Y es que mientras más nos ayudamos, y este combo que hay aquí hoy es muy poderoso porque siempre están compartiendo conocimiento. Y a veces, si se quiere, en la academia hay un poco de egoísmo y eso también hay que decirlo. Mujeres, tenemos que ayudar a mujeres y celebrar a mujeres y compartirnos conocimiento porque finalmente no se trata de pedir es que yo debería estar ahí porque soy mujer. No, es que yo debería estar ahí porque soy mujer y tengo los conocimientos, las habilidades, me he preparado, he estudiado, etcétera, porque de eso se trata, de demostrar el conocimiento para también tener estas oportunidades de liderazgo. Asimismo, entre docentes, entre estudiantes, entre madres cabeza de hogar, entre personas vulnerables, tenemos que seguir conectando a todas estas mujeres con profesionales destacadas, como todas ustedes, en estos entornos para que inspiren, reciban orientación, porque la verdad es que esto uno solo no lo logra, y podamos apoyar el desarrollo profesional de todas ellas. Y en quinto lugar y por último, por supuesto, aquí hay una triada poderosa y tiene que ver con academia, empresa, gobierno, porque aunque podríamos hablar de la ventaja femenina, las mujeres estamos mejor preparadas, pues seguimos rezagadas de ciertos cargos de liderazgo, hay que promover políticas públicas que fomenten la igualdad de género en el acceso a oportunidades laborales y empresariales relacionadas con tecnología. Eso requiere que la educación esté conectada con la realidad del mundo de hoy, porque a veces seguimos en un capitalismo cognitivo donde no hay el conocimiento, pero hay el título, y además hay una brecha entre lo que se necesita en el mundo laboral de hoy y lo que seguimos enseñando. Por lo tanto, la curiosidad sigue siendo un factor muy importante para seguir formándonos en todas estas nuevas áreas que surgen, y es la curiosidad de qué es eso de ciberseguridad, dónde lo puedo aprender, y no por todo hay que pagar. Hay un camino que empezar a recorrer y eso también requiere un compromiso muy fuerte de todas las mujeres, ayudando a otras mujeres, compartiendo iniciativas donde se pueden matricular, se pueden inscribir a nivel nacional, a nivel internacional, participar de los diferentes eventos, como el que mencionaba Juanita, de Hacker Girls. Y todo esto tiene un comienzo. Y definitivamente comienza con la decisión de ser atrevidas y decir, bueno, yo me le voy a medir a esto. ¿Por qué no? Lo peor que podría suceder es que aprendamos algo. Y mientras seguimos aprendiendo, consolidamos no solamente nuestros conocimientos, sino también nuestro perfil profesional y nuevamente esas habilidades digitales para la vida. Viviana, mencionas algo muy importante, aparte de la sororidad, por supuesto, pero además de eso mencionas que ya la educación en general y de hecho las ideas en general son cada vez más innovadoras. Y por eso quiero irme con Andrea para que nos cuente un poquito qué es Monster Lab, porque estoy segura que nuestros participantes y las personas que nos están viendo no saben mucho sobre qué hace Monster Lab. ¿Y qué hacen diferentes justamente qué hacen diferente? Porque justamente desde esta perspectiva de tener ideas diversas y tener opciones diferentes y sumar cada vez más personas, ¿qué crees que hacemos? Perdón, dinos qué hace Monster Lab para lograr igualdad de género desde ese entorno. Bueno, Monster Lab es una empresa de tecnología, como creo que casi todas las panelistas trabajamos en. Monster Lab es una empresa japonesa de consultoría digital y tecnología para distintos tamaños de empresa. Trabajamos con clientes desde Amazon hasta startups y lo que nosotros hacemos es básicamente ayudar a las empresas a sus áreas de research and development o a crear nuevos productos o a digitalizarse y ayudar a la transformación digital. Entonces tenemos un portafolio relativamente amplio de lo que nosotros hacemos. Tenemos en este momento más o menos unas 30 oficinas en 26 países distintos y algo que ha sido muy bonito, como yo llegué a Monster Lab, es que estaban tratando de vivir los valores que estábamos en ese momento fundando y uno de esos valores, bueno, dos de los valores que nos impulsó a traer el área de People and Culture, que ya no es como recursos humanos, sino personas y cultura, como lo llamo yo, para precisamente también usar la semántica en distinguir que no somos solo recursos, sino que somos más bien personas y cultura y que también podemos tener impacto en cliente final. Parte de la idea era vivir con dos de esos valores que son muy importantes. El primero es borderless, que es no tener barreras.
Y el cuarto, porque tenemos una ABCD, esa es la B. La D es do what's right, que significa hacer lo que está bien, como hacer lo que está correcto, lo que deberíamos hacer. Entonces, cuando entró Monster Lab, el reto era, bueno, tenemos todas estas culturas, tenemos todos estos países, es una empresa asiática, nació en Japón en el 2016. Hay una cultura de fondo, hay una cultura de trabajo distinta, hay una cultura muy enfocada que el trabajador es principalmente el hombre, hay una cultura muy enfocada que no hay casi límites dentro del espacio laboral y personal, pero esa no es la empresa que quiere ser Monster Lab. Monster Lab quería ser una empresa borderless, sin bordes, con múltiples culturas, con una diversidad que aportara al negocio, ya que sabemos que está comprobado, y este es un artículo que escribimos con Colombia FinTech hace 2 años, de cómo las empresas tienen más revenue, más ganancias cuando hay más mujeres en liderazgo, porque es que ya no es solo una cuestión de hagámoslo porque es lo correcto, sino porque de hecho ayuda a los negocios y ayuda a la sostenibilidad de muchas ideas de negocio. Entonces también tiene sentido por ese lado. Y parte del reto era, bueno, ¿cómo creamos o cómo vivimos esa diversidad? ¿Cómo vivimos esa igualdad? Yo la palabra igualdad no la usamos tanto en Monster Lab y no la uso tanto yo uso más equidad. ¿Por qué? Sí. Porque creo que es importante que igual hay y van a haber diferencias entre distintos géneros, entre distintos sexos, entre personas del mismo género y sexo, y reconocer esas diferencias es parte de entender cómo podemos encajar y trabajar de una manera juntos. Siento que cuando a veces decimos, usamos la palabra igualdad, nos enfocamos o personas ya que se van al extremo es querer que todo sea exactamente igual entre dos personas, o dos géneros, o sexos, o dos estudios iguales. Y lo que yo creo que al final es importante es equidad, es que tengamos la equidad de que si alguien está haciendo lo mismo, si tiene el mismo conocimiento, si está en el mismo cargo, tenga esa equidad que otra persona haciendo exactamente lo mismo. Pero no necesariamente eso significa igualdad, que como decía en algún momento una de las panelistas, no es porque somos mujeres y ya queremos ganar lo mismo, no, es porque tenemos unas razones para las cuales queremos cerrar esa brecha de género. Entonces, cuando pensamos en el concepto de equidad, que es como Monster Lab lo estamos abordando dentro de todos estos países, es cómo buscamos dar esos apoyos para que todas las personas tengan las mismas oportunidades y las mismas condiciones para generar una equidad. Y mismas me refiero a que tengan el mismo background y que tengan las mismas condiciones. Y ahí es donde está la equidad. No es porque tenemos a alguien senior en cualquier cargo y hay una mujer y queremos que la mujer solo porque es mujer y es junior vaya a ganar lo mismo. Eso no es lo que uno está tratando de hacer. Estamos tratando de que las condiciones sean equitativas, y que sea reconocido ese esfuerzo de manera equitativa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo primero, y ahí creo que, por ejemplo, es lo que decía Viviane, y por eso es tan importante la ecuación, hemos educado internamente y hemos comenzado a crear conciencia. La única manera de crear conciencia dentro de los adultos, y si hablamos de la andragogía, de educar a adultos, que es tan complicado, la única manera es resaltar lo que no sabemos. Entonces es mostrar como, bueno, tú crees que sabes de eso, responde estas cosas, mira esto, si es lo que sabes, mostramos datos y es como, ah, no, mira que esto no era lo que pensabas, mira que esto no es esta perspectiva, mira que estos son sesgos que no creías que tenías, mira cómo es estas cosas. Entonces educar y crear conciencia internamente sobre cuáles son esos sesgos inconscientes, por qué son inconscientes, por qué igual los vamos a tener, cuál es la utilidad biológica, nuevamente lo mencioné, por qué ocurren, pero cómo podemos manejarlos y manejar ese impacto a los estereotipos culturales. Comenzar por ahí, por lo menos nos abre la mente o nos debería abrir la mente para cuestionarnos un poco por qué es tan importante buscar esta equidad y promover esa diversidad. Entonces, lo primero que hemos hecho es educar y crear conciencia. Y suena muy básico, suena muy fácil, pero no lo es. Y creo que todas las personas que están en educación saben que es probablemente las cosas más complicadas y más en adultos. Lo segundo que hemos hecho es abogar por los cambios en las políticas. Es muy difícil y claro, ¿quiénes son las personas que estamos liderando esto? Dos mujeres estamos liderando esto en una empresa de 2.000 personas donde hemos llegado a unos números increíbles, nuestra distribución entre géneros más o menos 60-40, que eso es increíble para una empresa japonesa. O sea, yo no lo podía creer cuando vi los números a final del año, pero es totalmente real. Y abogar cambios en las políticas internas tienen un sentido
trabajar con clientes que nos piden esto. Hemos tenido clientes que nos preguntan, bueno, ¿y cómo está su repartición? Es que nosotros somos empresa de eco. ¿Cómo están educando? ¿Cuál es su política de pago? Y nosotros preguntamos, ¿pero por qué les interesa? Las personas, nuestros comerciales no entienden. Pero es que hay empresas que están tan comprometidas que hasta solo se relacionan o tienen negocios con empresas que tienen sus mismos valores. Y la equidad debería ser uno de esos valores que tenemos dentro de nuestros negocios y de nuestra empresa. Nuevamente, no solo porque es lo que debemos hacer, sino porque tiene un impacto positivo en el negocio. Entonces, abogar cambios en las políticas, negociar con la junta directiva, negociar con todos los líderes de por qué hay que invertirle, por qué es importante, cómo vamos a ver el ROI o el Return of Investment o el retorno de inversión de el esfuerzo que vamos a hacer en buscar esto, cómo podemos promulgar la legislación interna, cómo podemos trabajar con gobiernos locales para hacer programas un poco más enfocados, que es lo que nosotros estamos haciendo, donde garantizamos la aplicación efectiva de políticas, normas y cómo manejar los sesgos. Los sesgos no se van a ir, pero si entrenamos a quienes están Muy entrevistando, a quienes están promoviendo, de cómo de verdad hacer una evaluación justa. Al final lo que nosotros queremos tener no es una cuota, no es, ay, queremos tener 50% mujeres. Al menos esa no es nuestra meta. Nuestra meta es tener una influencia que tenga sentido y que todas las personas estén bajo condición. Las últimas 3 cosas que hemos hecho es, bueno, fomentar esa tutoría y los modelos a seguir, que creo que lo hemos hablado bastante, que si tenemos personas que han pasado por eso, cómo no hacerlo interno, cómo no compartir ese conocimiento, cómo no lograr, cómo desde cómo hablamos, cómo negociamos, que nos ha tocado aprender. Una de las cosas que más me ha tocado aprender a mí desde este lado, desde trabajar en distintos sectores de tecnología, en logística de última milla, en fintech, en todas las áreas que he trabajado, lo más importante ha sido tener un business acumen o un conocimiento de negocio. Eso nadie me lo ha dicho, no me lo dijo la universidad, no me lo dijeron mis papás, no me lo iban a decir mis mentores hombres porque no les interesaba que los pasara. La única manera de enterarlo fue cuando comencé a ver qué eran las cosas que yo estaba haciendo que lograban que tuviera un espacio al discurso interno de la empresa. ¿Por qué no compartir eso, que también lo hemos hablado, de esa tutoría, esos modelos a seguir? Porque al final son esas cosas o esos insights que nos van a llevar a tener un poquito más de facilidad en el crecimiento y brindar esa orientación a aspirantes profesionales de, es difícil, pero mira, te voy a dar 2 ayudas que a mí nunca me dieron y si así lo vamos haciendo, eso irá creciendo un poco más. Andrea, Finalmente, discúlpame que te interrumpa un no, momento. tranquila. Se nos está acabando el tiempo un poquito con el webinar, entonces quisiera que porfa me ayudes a concluir tu idea y le digo de una vez a Patricia que porfa vaya preparando la pregunta que nos hizo la audiencia, ya está en el chat, para que vayamos concluyendo. Tranquila, lo último que iba a decir es que toca involucrar a todos los hombres aliados, que la equidad o la igualdad, las mujeres lo sabemos, nosotras no necesitamos necesariamente decírnoslos a nosotras mismas, pero necesitamos que las personas que tienen injerencia o poder o influencia sobre hacer estos cambios internos o externos, que como ya dijimos en su mayoría son hombres, ellos son los que nos deben ayudar a participar, que deben también involucrarse y entenderlo, y que además es algo que estamos todos buscando el mismo fin, sea que la empresa salga a flote, sea que la universidad salga a flote, el proyecto, lo que sea. De esa manera, cierro lo que hemos hecho aquí en Montserrat. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, tenemos una pregunta. Les dije que nos iba a ayudar Patricia, pero también quisiera conocer la perspectiva de Juanita. Entonces, como sé, Juanita, que te tienes que ir, si nos ayudas, porfa, a responderla rápidamente. Y luego, si te parece, Patricia, nos ayudas a agregar si algo hace falta, ¿les parece? La pregunta es, ¿qué se puede hacer de manera inmediata para lograr que las mujeres que viven en zonas apartadas y que han padecido el abandono estatal a lo largo de estos años puedan ver garantizados sus derechos digitales? Juanita, te escuchamos a propósito además de las fintech. Bueno, una pregunta difícil, pero justamente creo que gracias a las fintech está llegando muchas posibilidades para poder atraer a estas personas que están, digamos, en zonas rurales. Y, por ejemplo, doy un mensaje desde lo que está pasando con el tema agrícola y la posibilidad de tokenizar, por ejemplo, cosechas para poder
fondear la cosecha, traer previamente y poder comprar insumos y todas esas posibilidades de hacer el campo cada vez más productivo, pero además, gracias a la tokenización, poder recibir esos recursos previamente. Pero digamos, eso es un poquito más sofisticado, pero ya son cosas que pueden pasar gracias al Web3. La gran ventaja del Web3 es que lo que hace es empoderar a las personas para que puedan acceder a este tipo, gracias a los tokens, a recursos directamente desde donde están. Perdón, no las estoy pudiendo oír muy bien con los audífonos. Díganme si me están oyendo bien. Te escuchamos perfecto. Ok, menos mal, porque yo no mucho, entonces por eso estaba ahí un poquito. Pero bueno, entonces hay una cosa clave que trae el Web3. Estamos hablando, por ejemplo, de cuidar las selvas en Colombia, ¿cierto? En este momento hay la posibilidad de tokenizar pedazos de selva o un árbol en específico para buscar que personas que están en un marketplace puedan invertir en esos tokens y esos recursos le lleguen directamente a las personas que están cuidando la selva. Antes las personas tenían, cuando estaban en la selva y al no estar en un pedazo de tierra productivo, o tenían que pues talar todo y entonces abandonar la posibilidad de tener una selva que es el pulmón del mundo, talarlo y tener o vacas o cultivos, por ejemplo. Hoy en día, por el simple hecho de preservar esa selva, ya no es una persona que está condenada a la pobreza, sino que tiene la posibilidad de atraer recursos gracias a eso, mientras que justamente está trabajando por un bien más grande, que es cuidar la selva, y es normalmente poblaciones que les interesa además que eso suceda. Eso es lo que trae el Web3 y son posibilidades que se van a ir desarrollando en los próximos años, no es ya. En este momento, y como la pregunta es inmediatamente, yo creo que tenemos que buscar justamente esos programas estatales que al principio llegan con estas iniciativas de los puntos biodigital, los centros que llegan con capacitación, las universidades que llegan con la posibilidad de tener un centro donde empecemos a saber cómo usar Internet. El otro día estuve en Bogotá en un centro donde buscan que las mujeres, que es de la Secretaría de la Mujer, donde buscan que las mujeres aprendan a usar Instagram eventualmente para un negocio propio, un pequeño emprendimiento que tengan en su casa. Buscan también que aprendan a usar, poder pagar, por ejemplo, servicios en línea, y ese tipo de capacitaciones están ahí y están en la mayoría de los municipios para que la gente pueda empezar a aprender, y con un enfoque de género muy particular. Yo creo que esa es la manera de empezar, y que cada uno de nosotros en nuestras organizaciones busquemos también cómo acercarnos a esas poblaciones y cómo buscar la gente que puede trabajar en nuestra industria hoy en día gracias al poder del Internet que en algunos casos podemos tener. Y en las zonas apartadas lo que tenemos que buscar es empezar con capacitaciones, pero que tengan mucho que ver con lo que estamos trabajando. Las asociaciones, por ejemplo, Fede Cacao buscó poder capacitar a todas las federaciones, a todas las pequeñas asociaciones que estaban trabajando alrededor del tema de cacao en el uso de la tecnología para hacer su negocio cada vez más clave. ¿Qué se hizo en ese momento? Enseñarles a usar Excel, enseñarles a usar las cosas de ofimática básicas para controlar mejor su negocio, pero también la posibilidad que tienen las redes sociales para que los jóvenes de las asociaciones y las mujeres, por ejemplo, pudieran ser las community manager de la asociación y mostrar el valor del cacao de esa región, pudieran empezar a tener unas páginas de Facebook que pudieran mostrar justamente el poder de esa región, todo este certificado de origen, y poder vender sus productos desde donde están hacia el mundo. Creo que es difícil, pero hay que dar el primer paso para hacerlo, entendiendo además que la tecnología y meternos en estos temas también nos da a las mujeres independencia. Si nosotros podríamos acceder acá a cargos que muchas veces tienen trabajo fijo y que son mejores pagos que otras cosas, y eso nos evita una cantidad de violencias contra la mujer, de cosas que hemos estado como condenadas eternamente. Y no ha sido solo en la tecnología, y con esto cierro. Yo estudié Derecho, y cuando estudié Derecho entramos más mujeres que hombres en ese momento, pero ese no fue el caso de cuando, por ejemplo, estudió la juez Ruth Bader, que entró y eran solamente 9 mujeres. En todo hemos tenido que tomarnos los espacios. ¿Por qué no vamos a poder en esto? Pero nos hemos tomado estos espacios porque nos los hemos ganado, como bien lo hemos dicho dentro de este panel. Quisiera, Patricia, si quieres complementar con algo, porque claro, lo dijimos como muy desde una perspectiva fintech, pero también muchísimas gracias, Juanita, por acompañarnos. Te abrazamos. Gracias en serio a todas. Patricia, te escuchamos. Bueno, yo hablo con conocimiento de causa desde lo público, donde estuve trabajando en el 2020. Yo fui secretaria de las TIC, Ciencia e Innovación en Barranca Bermeja. Y
Y digamos que la pregunta de lo que decía Sebastián es que la brecha digital no es una brecha digital solo de mujeres, es una brecha digital de la población colombiana. O sea, sabemos que tenemos problemas de conectividad, o sea, cosas importantes que toca resolver en las zonas apartadas es el acceso a la conectividad. O sea, yo no puedo pretender llevar programas de formación a mujeres para acceso digital si no tengo conectividad a internet, y hay muchos sitios en Colombia donde no tenemos acceso a la conectividad. Entonces, eso, invertir en infraestructura de telecomunicaciones, expandir la cobertura de redes, no solo para que mujeres, sino por eso digo que no es un tema de género, mujeres y hombres y todos puedan acceder a la información y a los recursos digitales. O sea, eso no, ya no es un tema de mujeres y hombres. Pero en educación digital, por ejemplo, hicimos muchos cursos, y Juanita lo decía, cursos donde las pequeñas emprendedoras, la señora que hace sus empanadas, la señora que hace las manillitas, las que viven de este tipo de negocios, puedan aprender a utilizar las redes sociales para vender más, puedan aprender a utilizar herramientas, como les decía Bonita, también dimos cursos de Excel básico, de Excel avanzado, dábamos cursos de redes sociales, de cosas, de manejo del celular. A veces ni siquiera sabían manejar el celular. Entonces, todo este tema de capacitación en habilidades digitales y alfabetización digital, no solamente para mujeres, vuelve y juega, también para hombres en zonas apartadas es esencial. Entonces, centros de acceso digital, como los puntos que en el pasado se llamaban Vida Digital, donde pueden las personas ir, hombres y mujeres también, que hay computadores y que hay una buena conexión a internet en estas áreas remotas. El tema del empoderamiento económico, que creo que logró Juanita muy claro, y es promover esos programas y proyectos para que las mujeres en zonas apartadas, y no solo en zonas apartadas, también en zonas densamente pobladas, puedan acceder a créditos, puedan acceder a plata, puedan acceder a tecnología, y toda esta sensibilización y cambio cultural que creo que es importante que abordemos desde el quitarnos esos estereotipos de género, y decir que es que el problema que tenemos en las comunidades apartadas es solo de mujeres. No, es de todos, es de mujeres y de hombres. Entonces, yo creo que ahí sí sería igualdad de oportunidades para quienes vivimos en las ciudades o en los centros más poblados y tenemos acceso a la tecnología. También personas que viven en zonas apartadas tengan acceso a la tecnología y se puedan garantizar esos derechos digitales, que no son unos derechos digitales de géneros, sino de la población, en nuestro caso la población colombiana. Eso diría yo que deberíamos hacer. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, pues yo me podría quedar aquí hablando con ustedes horas y horas y estoy segura que ustedes también, pero ya se nos acabó el tiempo de este panel. Quisiera que nos contaran rápidamente dónde las podemos encontrar para que por favor las personas que nos están viendo sigan la carrera de estas mujeres maravillosas. ¿Dónde las pueden encontrar? Empezamos contigo, Andrea. En LinkedIn, Andrea Giraldo, me pueden encontrar por ahí. Gracias, Viviana. Bueno, también en LinkedIn me pueden encontrar como Claudia Viviana Ruiz, o en mis redes sociales estoy como @laprofevivi con B larga. Gracias. Patricia, cuéntanos. En todas las redes me encuentran como Patricia H. Fierro. Es súper importante mi segundo nombre, Elena, porque si no me confunden con una actriz porno uruguaya que no soy yo. Yo soy Patricia Elena Fierro. Entonces, Patricia H. Fierro en todas las redes. Gracias por la aclaración, Patricia. Bueno, la verdad se nos fue Juanita, pero Juanita también la encuentran como Juanita Rodríguez. También se nos fue Catalina, pero Catalina también está como Catalina Escobar, pero también pueden seguir a Catalina por Macaya ORG. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Recuerden siempre que, así como lo venía diciendo Patricia, no solamente es una brecha digital de género, sino tenemos una brecha digital en toda la región de América Latina y del mundo en general. Y recuerden que el Internet, a propósito de la semana pasada que se conmemoró el Día del Internet o de las telecomunicaciones, es un derecho que habilita otros derechos, y por supuesto que la inclusión digital y la libertad de expresión, entre otros derechos, son parte de esta opción. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y mil gracias a las panelistas. A ti, Sharon, por Gracias. una increíble moderación. Feliz noche. Gracias, gracias. Feliz día. Chao a todos y todas. Que estén muy bien.